Estimados, bienvenidos a la cápsula número 2 de la asignatura de seminario de título, válido para Ingeniería en Minas y la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo, Calidad y Ambiente. ¿A qué me voy a referir en esta oportunidad? A la elaboración de un resumen ejecutivo. Bien, voy a explicar un poco. El resumen ejecutivo es una parte que en cualquier documento técnico debe ir. ¿Por qué? La gracia del resumen ejecutivo es que relata en qué consiste el informe que la persona está a punto de leer. Hay que tener claro que hay mucha diferencia con respecto a lo que puede ser una introducción, donde lo que estamos intentando es buscar despertar el interés. En el resumen ejecutivo, no. Lo que estamos intentando hacer es entregar una vista rápida, sin necesidad de entrar a hojear el documento, que junte o que muestre de cuál es el contenido que tiene el informe que se va a revisar. ¿Ya? Ahora, tenemos varias estrategias. Yo voy a mencionar dos. Me quedo con la segunda, pero voy a partir explicando la primera. Muchas veces lo que uno puede hacer para solucionar esto es a veces intentar responder estas preguntas, ¿ya? Que en este caso corresponden a qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, dónde y por qué. ¿Ya? Quiero que traten de entender eso. Cuando eso sería un resumen, cuando el resumen lo que busca es dar como una especie de explicación. No sé si necesariamente nos sirve a nosotros en los informes de asistencia técnica, que en el fondo la estructura que tiene su seminario de título. No sé si es tan pertinente o no. Yo creo que sí. Pero quiero que piensen en lo siguiente. Me voy a valer de un ejemplo donde supuestamente alguien podría estar desarrollando una tesis sobre cómo se puede acceder a el agua de mar, ¿ya? Para cualquier tipo de propósito de carácter industrial. Entonces uno diría, veamos, ¿qué sería que nos vamos a referir al el uso o el acceso a agua de mar para procesos industriales? ¿Quién? Nos podríamos referir a la empresa que lo piensa sacar, o quiénes son los actores, quiénes son los involucrados, o a cuál es la industria. ¿Cuándo? Podríamos empezar a hablar de fechas o de plazos, ¿sí? ¿Cuánto? Podríamos estarnos refiriendo a la cantidad de dinero que está involucrado. ¿Cómo? Estaríamos diciendo, bueno, se trata de plantas de osmosis que lo que hacen es retirar el agua desde una succión submarina y el descarte lo regresan al fondo marino nuevamente. ¿Dónde? Podríamos decir en la costa, más o menos a tantos kilómetros del puerto de Caldera. ¿Y por qué? Podríamos decir porque tenemos una muy desarrollada crisis hídrica que nos está dejando sin este recurso para las otras industrias, y también nos estaría dejando sin el acceso para el uso de los seres humanos. Eso, por ejemplo, podría ayudarnos a redactar un resumen. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Es que no permite ilustrar mucho, más bien dice qué es lo que de qué estamos hablando, y se acerca mucho a lo que podría ser una introducción. En cambio, si nosotros usáramos lo que voy a explicar ahora, sale mucho más fácil, que derechamente es relatar desde el inicio hasta el final del documento. Hacer un relato y partir explicando. Yo se lo voy a plantear de la siguiente manera. Perfectamente un resumen ejecutivo podría ser: en el capítulo 1 vemos esto, el capítulo 5, el capítulo 8 y así por el estilo hasta llegar al final. No tiene ningún inconveniente, eso es un muy buen resumen. Pero ¿cuál es la idea de que se llame resumen ejecutivo? La idea de que se llame resumen ejecutivo es que no puede ser más de una página. Si no, no es un resumen ejecutivo. Por lo tanto, caer en un relato tan amplio podría no ser lo adecuado. Lo que queremos de alguna manera es permitirle al lector que se haga una idea rápida en qué consiste lo que está a punto de leer. Y en ese caso, habitualmente uno lo que busca es media plana o máximo una hoja. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tentación mayor? En el caso de su seminario sería irse por los capítulos. Entonces, un buen resumen podría partir de la siguiente manera.
A continuación, presentamos el resultado de un informe de asistencia técnica desarrollado para la empresa minera Manto de la Costa, acerca del el potencial uso del agua de mar para sus procesos. Veamos, podría ser eso. Entonces, partamos. Por lo tanto, vamos a enunciar todos los antecedentes generales relativos a la ubicación geográfica, nos vamos a referir a los datos de población, nos vamos a referir a los datos económicos presentes, a los principales actores, quiénes son los proveedores y los clientes de esta empresa. Luego nos vamos a referir acerca de la legislación chilena relativa al uso del agua y a la emisión de la emisión de líquidos hacia el fondo marino. Posteriormente vamos a comentar en qué consistió nuestra investigación de campo, quiénes fueron los entrevistados, de dónde se sacó la información. Más adelante tendremos el análisis de la información que hemos realizado, presentaremos las tablas y posteriormente comentaremos o mostraremos cuál es la interpretación que hacemos acerca de esta información y cuáles pueden ser quizás los inconvenientes que hemos encontrado para realizarlo. Finalmente, comenzamos a presentar nuestras recomendaciones o nuestra propuesta técnica o la solución al problema que hemos encontrado. Y para finalizar, presentamos las conclusiones al respecto de al respecto de este trabajo. Finalmente, colocamos a su disposición algunos anexos que son ilustrativos y también mostramos la bibliografía y algún otro tipo de documento que se utilizaron en este trabajo. Más o menos eso puede ser un resumen ejecutivo. ¿Ya? Bien, yo lo dejo hasta acá y nos estamos viendo en Teams.